La lluvia caía con una intensidad casi violenta aquella noche. Las calles estaban vacías, los autos pasaban rápido y las luces de la ciudad se desdibujaban entre el agua. Pero ella no se movía. Mariana estaba de pie, en medio de la vereda, completamente empapada, sosteniendo una carta que temblaba entre sus manos, no por el frío, sino por lo que decía, porque en esas palabras estaba toda la verdad, una verdad que él nunca iba a conocer. A lo lejos se escuchó música, risas, aplausos. Era la fiesta, la boda. El hombre que amaba estaba a punto de casarse, y ella había sido quien lo empujó a ese destino. Dicen que amar también es saber irse, pero lo que nadie te dice es cuánto duele hacerlo. Si te gustan las historias que te dejan con el nudo en el pecho, suscríbete ahora, porque esta historia recién empieza. Mariana nunca creyó en los finales felices, no porque no quisiera, sino porque la vida le había enseñado otra cosa. Creció en una casa pequeña, con paredes que parecían guardar cada problema y cada silencio incómodo. Su madre trabajaba todo el día, y su padre, bueno, su padre era una historia que nadie mencionaba, no porque no existiera, sino porque recordar dolía demasiado. Desde muy joven, Mariana entendió algo. En este mundo, si no eres fuerte, nadie te salva. Por eso trabajaba, desde temprano, en una cafetería sencilla, ubicada en una esquina donde la gente iba, pero nunca se quedaba. Ahí, los días eran todos iguales: pedidos rápidos, conversaciones vacías, sonrisas por obligación. Hasta que un día, todo cambió. Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas entraba por las ventanas y el aroma a café llenaba el aire. Mariana limpiaba la barra cuando escuchó la puerta abrirse. No levantó la mirada de inmediato, no tenía motivos para hacerlo, hasta que escuchó su voz. «Un café solo, por favor». Había algo distinto en ese tono, tranquilo, seguro, sin prisa. Mariana levantó la vista, y ahí estaba, Daniel, vestido de manera simple, pero con una presencia que no pasaba desapercibida. Sus ojos recorrían el lugar, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Mariana sintió algo raro, como una incomodidad, mezclada con una sensación que no supo explicar. Pero no dijo nada. Preparó el café, se lo entregó, y él sonrió. Una sonrisa genuina, de esas que no se fuerzan. «Gracias». Mariana asintió, pero por dentro, algo había cambiado. Lo que Daniel no sabía es que Mariana ya lo conocía, no personalmente, pero sí sabía quién era, porque ese mismo apellido, había destruido su vida años atrás. Daniel era el hijo de Alberto Salazar, el hombre que había dejado a su familia en la ruina, el hombre que había provocado la caída de su padre, el mismo que desapareció después, como si nada hubiera pasado. Mariana lo recordaba todo, cada discusión, cada noche sin dormir, cada lágrima de su madre. Y ahora, el hijo de ese hombre estaba frente a ella, pidiéndole un café, como si el pasado no existiera. Y en ese momento, Mariana tomó una decisión. Podría haberlo ignorado, podría haberlo tratado como a cualquier cliente, podría haber seguido con su vida, pero no lo hizo, porque el dolor, cuando no se sana, busca salir de alguna forma. Y Mariana no había olvidado nada. Así que cuando Daniel volvió al día siguiente, ella ya estaba preparada. Lo atendió con una sonrisa, distinta, más cálida, más cercana. Y Daniel lo notó, porque volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que dejó de ser casualidad
y empezó a ser rutina. Las conversaciones empezaron simples: clima, trabajo, comentarios sin importancia, pero con el tiempo se volvieron más profundas. Daniel hablaba de sus proyectos, de su deseo de hacer las cosas bien, de no querer ser como su padre. Y eso fue lo que empezó a romper a Mariana. Porque no era lo que esperaba, no era arrogante, no era frío, no era como el hombre que había destruido a su familia. Era distinto, demasiado distinto. Y eso lo complicaba todo, porque ya no era solo un plan, ahora había sentimientos de por medio. Mariana empezó a confundirse. Cada vez que lo veía sentía algo más fuerte, algo más real, pero cada vez que llegaba a su casa, recordaba por qué todo había empezado. Y ese choque la estaba destruyendo. Una parte de ella quería seguir, quería ver hasta dónde podía llegar, quería sentirse querida por primera vez en mucho tiempo. Pero la otra parte, la que había sufrido, la que había visto a su familia romperse, no podía perdonar, no podía olvidar, y mucho menos enamorarse. Una noche Daniel la invitó a cenar. Mariana dudó, sabía que cruzar esa línea lo iba a cambiar todo, pero aún así aceptó. El lugar era elegante, silencioso, muy distinto a su mundo. Mariana se sentía fuera de lugar, pero Daniel la hacía sentir cómoda, especial, importante. Y eso era exactamente lo que ella nunca había tenido. Hablaron durante horas, rieron, compartieron historias, y por un momento, Mariana olvidó todo: el pasado, el dolor, la venganza, todo, hasta que Daniel dijo algo que lo cambió todo. «Quiero que seas parte de mi vida». Silencio. Mariana no supo qué decir, porque en ese instante entendió algo. Ya no estaba jugando. Esa noche, cuando llegó a su casa, se miró al espejo y por primera vez no reconoció a la persona que estaba viendo, porque la mujer que había empezado todo esto ya no era la misma. Y lo peor es que no sabía si todavía podía detenerlo. Los días después de esa cena ya no fueron iguales. Daniel dejó de ser solo una visita en la cafetería. Ahora era parte de su vida. Pasaba a buscarla, la acompañaba a casa, le escribía cada mañana. Y Mariana, aunque intentaba resistirse, empezó a dejarse llevar. Porque hay algo que nadie te enseña. Cuando alguien te trata bien, cuando alguien te ve de verdad, es muy difícil fingir que no importa. Mariana empezó a sonreír más, a llegar a casa con una sensación distinta, a imaginar cosas que antes ni siquiera se permitía pensar. Un futuro, algo estable, algo real. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, otra voz lo destruía. Una voz más fría, más dura, más honesta. ¿De verdad te has olvidado de todo? Y entonces volvía el recuerdo, su padre, la desesperación, la caída, el silencio, todo causado por un solo hombre, el padre de Daniel. Y como si el destino quisiera complicarlo todo aún más, ese hombre volvió a aparecer. Fue una tarde cualquiera. Mariana estaba terminando su turno cuando un auto negro se detuvo frente a la cafetería. No era un auto común, era de esos que imponen presencia, incluso antes de que alguien baje. La puerta se abrió lentamente y de ahí salió él, Alberto Salazar, más viejo, pero igual de imponente. Sus ojos no habían cambiado, fríos, calculadores, como si todo a su alrededor fuera simplemente un movimiento más en su juego. Mariana lo reconoció al instante. Su cuerpo se tensó,
Su respiración cambió, pero no se movió. No podía, porque ese momento lo había imaginado muchas veces, solo que nunca pensó que sería así. Alberto entró a la cafetería, miró alrededor y finalmente sus ojos se clavaron en ella. Mariana. No era una pregunta, sabía perfectamente quién era. Se acercó, sin apuro, como si tuviera todo bajo control. Necesitamos hablar. Mariana dudó, pero sabía que no podía evitarlo. Salieron. El ruido de la calle parecía lejano. Todo se volvió tenso, pesado. «Te acercaste a mi hijo», dijo él, sin rodeos. Mariana no respondió. No fue casualidad. Silencio. Sabías quién era. Mariana lo miró, firme, pero por dentro todo temblaba. Sí. Alberto asintió, como si confirmara algo obvio. Entonces no hace falta que te explique el problema. Pausa. Aléjate de él. Directo, sin emoción, sin negociación. Mariana sintió enojo. ¿Y si no quiero? Alberto sonrió levemente, pero no era una sonrisa amable. Era de advertencia. Entonces lo vas a destruir. Pero eso no fue lo peor que dijo. Mi hijo no sabe nada del pasado, nada de lo que pasó con tu familia, y no lo va a saber, porque no lo necesita. Mariana apretó los puños. Tiene derecho a saber quién es su padre. No, respondió Alberto, seco. Tiene derecho a ser feliz. Y tú no eres parte de eso. Esa frase le dolió más de lo que esperaba, pero Alberto no había terminado. Te voy a hacer una oferta. Sacó un sobre, lo extendió hacia ella. Suficiente para que empieces de nuevo, para que desaparezcas, para que nunca vuelvas a cruzarte en su vida. Mariana no lo tomó. ¿Piensas que esto se arregla con dinero? Alberto la miró fijo. No, se arregla con decisiones inteligentes. Pausa. Si te quedas, tarde o temprano todo va a salir a la luz, y cuando eso pase, mi hijo va a descubrir que la mujer que ama se le acercó por venganza. Silencio, pesado, incómodo, inevitable. ¿De verdad crees que te lo va a perdonar? Esa pregunta fue el golpe real, porque Mariana no tenía respuesta, porque en el fondo sabía que era verdad. Todo había empezado como un plan, una mentira, y aunque ahora fuera real, el origen no cambiaba. Alberto dio un paso atrás. Piénsalo bien. Se dio la vuelta y antes de irse dijo algo más. Si de verdad lo quieres, déjalo ir. Mariana se quedó sola, en la acera, con el sobre todavía extendido frente a ella, sin tocarlo, sin moverse, porque en ese momento entendió algo que no quería aceptar. No importa lo que eligiera, iba a perder. Si se quedaba, Daniel descubriría la verdad, y todo se rompería. Si se iba, lo perdería igual, pero al menos él no sufriría. Y esa noche tuvo que tomar una decisión. Daniel la llamó, como siempre, con esa voz tranquila que ahora le dolía escuchar. Te extraño. Mariana cerró los ojos, no podía responder. ¿Estás bien? Silencio. Mañana quiero verte. Tengo algo importante que decirte. Eso la asustó, porque una parte de ella ya sabía qué era. Sí, respondió finalmente. Mañana. Esa noche, Mariana no durmió. Se sentó en su cama, con el sobre frente a ella, y por primera vez no pensó en el pasado, no pensó en la venganza, pensó en él, en su sonrisa, en su forma de mirarla, en todo lo que habían construido. Y entonces
tomó la decisión más difícil de su vida. El día siguiente llegó, aunque Mariana hubiera querido detener el tiempo. El cielo estaba despejado. Todo parecía tranquilo, normal, pero para ella todo se sentía distinto, pesado, como si cada paso que daba la estuviera acercando a algo irreversible. Daniel ya estaba esperándola, en el mismo lugar donde todo había empezado, la cafetería. Pero esta vez no había gente, no había ruido, solo ellos dos, y un silencio que decía demasiado. «Hola», dijo él, sonriendo. Esa sonrisa, la misma que la había hecho dudar tantas veces. Mariana respondió con una leve expresión, forzada, porque si se permitía sentir, no iba a poder hacerlo. «Quería verte», continuó Daniel. «Tengo algo importante que decirte». Mariana lo sabía, lo sentía. Cada segundo confirmaba lo que venía. Daniel respiró hondo, y entonces lo dijo. «Quiero que estés conmigo, de verdad, no solo así. Quiero que construyamos algo». Silencio. «Quiero que formes parte de mi vida». Las palabras quedaron en el aire, firmes, honestas, reales. Y eso fue lo que más dolió, porque Mariana ya había tomado una decisión. Mariana bajó la mirada, apretó las manos, y durante un segundo estuvo a punto de decir la verdad. Toda, sin filtros, sin miedo. Pero entonces recordó las palabras de Alberto. ¿De verdad crees que te lo va a perdonar? Cerró los ojos, y cuando volvió a mirarlo, ya no era la misma. Daniel. Pausa. Esto no puede seguir. La sonrisa de él desapareció. ¿Qué? Lo nuestro fue un error. Silencio. Pesado. Confuso. No, dijo él, casi en un susurro. No estás hablando en serio. Mariana sostuvo la mirada, aunque por dentro se estaba rompiendo. Nunca sentí lo mismo que tú. Esas palabras no solo lo hirieron, lo destruyeron. Daniel retrocedió levemente, como si necesitara espacio para entender. No, eso no es verdad. Sí lo es. Mariana, mírame. Ella no quería, pero lo hizo, y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes. Dolor real. Dime que esto no es una mentira. Silencio. Ese era el momento, el único momento donde podía detener todo, decir la verdad, arreglarlo, pero no lo hizo. No lo es. Y en ese instante, lo perdió. Daniel se quedó en silencio, sin reaccionar, sin entender. Entonces, ¿todo fue mentira? Mariana dudó. Un segundo, el peor segundo de su vida. Sí, esa palabra fue el final. Daniel asintió lentamente, como si algo dentro de él se apagara. Entiendo, pero no entiende. Nadie entiende algo así. Gracias por ser honesta. Mentira. No había honestidad en nada de eso. Espero que encuentres lo que estás buscando. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Mariana no lo siguió, no lo llamó, no hizo nada, porque sabía que si daba un paso más, todo se iba a derrumbar. Se quedó ahí, parada, mirando cómo se alejaba, hasta que desapareció. Y recién ahí, cuando ya no había vuelta atrás, se quebró. Las lágrimas empezaron a caer, sin control, sin pausa,
sin fuerza para detenerlas, porque había hecho lo correcto, pero se sentía como el peor error de su vida. Pero lo que no sabía es que eso no iba a ser lo último. Los días pasaron, lentos, vacíos. La cafetería volvió a ser la misma. Rutina, silencio, ausencia. Daniel no volvió, no llamó, no escribió, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Y eso dolía más que cualquier discusión, porque el silencio es lo que realmente termina las cosas. Mariana intentaba convencerse. Fue lo mejor. Era lo correcto. Él va a estar bien. Pero ninguna de esas frases llenaba el vacío. Porque el problema no era lo que había hecho, era lo que sentía. Y eso no desaparecía. Una noche, buscando entre sus cosas, encontró la carta. La misma carta que había escrito, pero que nunca entregó. La abrió. Sus manos temblaban. Cada palabra era una confesión. Todo lo que nunca dijo. La verdad. Que lo amaba. Que todo había empezado mal. Que no sabía cómo arreglarlo. Y que aún así, había sido real. Muy real. Mariana cerró los ojos, con la carta en las manos, y por primera vez se permitió pensar algo distinto. No en lo que había perdido, sino en lo que todavía podía hacer. Porque tal vez, todavía, no era tarde. Esa noche Mariana no pudo dormir. La carta seguía ahí, sobre la mesa, como si le estuviera mirando, como si le exigiera una decisión, porque ya no era solo sobre el pasado, ni sobre el dolor, era sobre el presente, y sobre lo que todavía podía cambiar. A la mañana siguiente, Mariana hizo algo que no hacía desde hace mucho tiempo. No pensó, no dudó, no se detuvo. Tomó la carta, se puso su abrigo y salió, porque entendió algo simple, pero difícil de aceptar. Hay errores que se cometen por miedo, y hay errores que se pueden reparar. Pero cuando llegó, ya era tarde. La iglesia estaba llena, las puertas abiertas, flores, música, gente elegante entrando y saliendo. Todo listo, todo perfecto. Mariana se quedó inmóvil, respirando agitado, mirando la entrada, con la carta apretada en la mano. Ese era el momento, el último. Si no hacía nada, lo perdería para siempre. Pero si entraba, lo cambiaría todo. Dio un paso, y luego otro. Cada movimiento pesaba, como si el mundo entero estuviera observando. Las voces se escuchaban más claras, la ceremonia estaba por comenzar. Y entonces lo vio, Daniel, de pie, esperando, serio, distante, diferente. Ya no era el hombre que la miraba con calidez. Ahora parecía alguien que había aprendido a cerrarse. Y eso le dolió más que todo, porque entendió que ella había sido quien lo cambió. Mariana apretó la carta y avanzó. El corazón le latía con fuerza. Cada paso era una lucha, hasta que finalmente su voz salió. Daniel. Silencio. Todo se detuvo. Las miradas se giraron, la música se apagó, y él se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron, y por un segundo todo volvió, pero solo por un segundo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó él. Frío, distante. Mariana respiró hondo. Necesito hablar contigo. No es el momento. Lo sé, pero es importante. Daniel negó levemente.
Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Esa frase fue un golpe, pero Mariana no retrocedió. No, te mentí. El silencio volvió, más fuerte, más pesado. Nada de lo que te dije ese día era verdad. Daniel no respondió, pero su mirada cambió. Sí te amé. Te amo. Las palabras quedaron flotando, sin garantía, sin seguridad. Todo empezó mal, dijo. Yo sabía quién eras. Murmullos, incomodidad, pero ella siguió, porque ya no podía detenerse. Quise acercarme por venganza, pero en algún momento eso dejó de importar, porque lo que sentía era real, muy real. Y ahora todo dependía de él. Daniel la miraba, en silencio, procesando cada palabra, cada confesión, cada verdad. ¿Y entonces por qué te marchaste? Mariana bajó la mirada. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte, de la peor forma. Tu padre me dijo la verdad, todo, sobre lo que podía pasar, y entendí que si te quedabas conmigo, tarde o temprano ibas a descubrir cómo empezó todo, y no iba a poder soportar ver cómo me odiabas. Silencio. Preferí que me dejaras antes de destruir lo que sentías por mí. Daniel cerró los ojos. Por un momento nadie habló. El tiempo se detuvo, literalmente. Siempre decidiste por mí, dijo finalmente. Mariana levantó la mirada. Pensaste que no podía elegir, que no podía entender, que no podía perdonar. Cada palabra dolía porque era verdad. Y eso fue lo que realmente arruinó todo. Silencio, largo, pesado, irreversible. Mariana sintió que todo se desmoronaba otra vez. Lo siento, pero a veces el perdón llega tarde. Daniel dio un paso atrás, no con enojo, no con odio, sino con algo peor: resignación. Espero que encuentres paz, Mariana. Y esta vez no hubo dudas, no hubo pausa, no hubo vuelta atrás. Se dio la vuelta y siguió caminando hacia el altar, hacia su nueva vida, sin ella. Mariana se quedó ahí, con la carta en la mano, sin fuerzas, sin palabras, sin nada, porque esta vez no había sido una decisión impulsiva, había sido la consecuencia de todo, de cada elección, de cada silencio, de cada miedo. Y entendió algo demasiado tarde. No perdemos a las personas por falta de amor. Las perdemos por no saber cuándo luchar por ellas. Si esta historia te hizo sentir algo, deja un like y dime en los comentarios, ¿tú hubieras dicho la verdad desde el principio o hubieras hecho lo mismo que Mariana?